Muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Eduardo Araya Moreno y soy el coordinador de un equipo de profesionales de diferentes especialidades con una vasta experiencia en cada una de sus respectivas materias. Vamos a partir con esta primera cápsula con la cual esperamos entregar una visión acerca de lo que son los modelos de gestión pública y de la ética en la gestión de los datos. La verdad es que parece interesante subrayar que actualmente vivimos en un mundo poblado de datos. Nosotros permanentemente somos todos generadores de datos. Todos los seres de nuestro planeta somos poseedores de una huella digital que va dejando rastro sobre lo que hacemos, dónde lo hacemos, a dónde vamos, a quienes conocemos, qué tenemos, qué nos gusta, cómo nos sentimos, en qué trabajamos, con qué nos divertimos, qué compramos, qué nos hace reír, qué nos gusta, en fin. Y lo más interesante de todo esto es que generamos esa información casi sin darnos cuenta, por el solo hecho de estar, por el solo hecho de ser. Mientras trabajamos, caminamos, interactuamos, compramos, protestamos o buscamos información en línea. ¿Recuerda alguno de ustedes que le hayan pedido el número del RUT en el supermercado, por ejemplo? Todas las actividades que realizamos entonces en nuestra vida profesional, civil o cotidiana van generando datos. Y aquella información es útil para el Estado, por ejemplo, para definir los servicios necesarios y las necesidades que se deben satisfacer, los resultados de las acciones gubernamentales que se llevan a cabo, tanto como, por una parte, los impactos de las políticas públicas o los resultados de esas mismas políticas, la impresión que nos genera, que genera en nosotros actividades como el ir a solicitar algún tipo de trámite gubernamental, aquellas acciones que el Estado hace para autorizarnos a iniciar una determinada actividad, etcétera. Y también una impresión general acerca de los gobiernos. Por una parte, eso, ¿no? Y por otro lado, ¿quién pudiese negar o desmentir el desarrollo impresionante que se ha producido en términos de optimización de las capacidades computacionales, que la aparición de nuevos métodos matemáticos, estadísticos y la disponibilidad de un gran número de bases de datos ha ido generando? Tenemos una enorme disponibilidad de recursos informacionales. El Estado, por otra parte, sigue siendo un asegurador de la convivencia humana para la búsqueda del bien común, del bienestar general o de la felicidad, según la perspectiva desde la cual cada uno quiera observar el problema. Pero el Estado es lo que nos permite vivir a los 7.500, 8.000 millones de personas que hay hoy día en el planeta de manera organizada. Es por eso que analizar este tema significa observar la generación de información de una manera que el Estado ha ido incorporando en paralelo a las transformaciones en términos de incorporación de tecnología en sus procedimientos que ha ido llevando a cabo en los últimos 20 años. Los instrumentos y las maneras de operar del Estado se han ido modificando sustancialmente y son cada vez superiores. Por otra parte, los valores, y si no tuviéramos valores quizás el mundo estaría como ustedes lo ven, son parte consustancial de la ética del servicio público, y una administración o un Estado sin valores es un Estado sin ética, es una administración sin ética. No obstante, se aprecian, y no pudiésemos ser ingenuos, se aprecian ciertos elementos de la sociedad contemporánea que atentan contra la práctica de hacer prevalecer valores antes que fines. Por una parte, la inestabilidad que provocan las transformaciones en el mundo contemporáneo, la transformación de la información y la tecnología, el relativismo moral, así como el rechazo a las autoridades y a las normas, producen una cierta sensación de inseguridad e incertidumbre entre los ciudadanos. Pero podemos entrar en materia aún de manera más específica. Cada vez más los actores públicos y privados se plantean cómo escalar
su impacto a través del uso de la tecnología. Tenemos cada día que pasa una mayor y mejor disponibilidad de datos y adicionalmente y de manera permanente una mejora en el desarrollo de las capacidades técnicas para procesar esa información, para procesar esos datos. Se desarrollan las capacidades técnicas para su uso. Es claro también que todos vemos las tremendas oportunidades que se le presentan a lo público en la utilización, ya sea para mejorar la eficiencia en las definiciones de política pública o para ser más efectivos en la entrega de servicios de diferente naturaleza y usuarios, tanto como para evidenciar cuestiones tales como la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas, la credibilidad, mejorar la confianza y otorgar una cierta certeza a los ciudadanos acerca del comportamiento ético del servicio público. Vale la pena mencionar que para muchas personas muy ilustradas por lo demás, tanto las actuales tecnologías de uso masivo como los computadores, los teléfonos inteligentes, así como las plataformas digitales o software en las cuales interactuamos dentro del ecosistema de redes que existe en el mundo actual, están intencionalmente diseñados para mantener y recolectar una cantidad gigantesca de datos personales, los que luego, a través de programas de inteligencia artificial, procesan esos datos y permiten el desarrollo de perfiles muy precisos, muy estrictos sobre cada una de los comportamientos y preferencias de estas mismas personas. Es por ello que, entre muchas razones, deberíamos preguntarnos acerca de la necesidad de introducir protección en los datos y privacidad de los datos. Surge la pregunta entonces, ¿cómo hacer efectivamente para asegurar la gestión de los datos de manera responsable? ¿Cuáles son las conductas éticas que se deben utilizar al trabajar con datos de personas? ¿Cuál es la forma correcta de gestionar la base de datos? A decir verdad, distintos autores han enfatizado en los distintos riesgos éticos que corremos en el manejo de los datos de las personas, entre ellos quizás algunos como los que mencionamos a continuación. Por ejemplo, la privacidad y su gestión, y su protección, perdón, que es una cuestión fundamental. Un buen ejemplo de mecanismo de control es el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que en poco tiempo se ha convertido en una suerte de estándar de referencia global. En el contexto en el que las administraciones públicas han ido cambiando de manera gigantesca, han ido cambiando, incorporando nuevos procedimientos y nuevas maneras de hacer, a tal punto que todas estas fórmulas en oportunidades están requiriendo información de personas, requiriendo información de comunidades, etc. De ahí que la privacidad y la protección de la privacidad se haya transformado en una cuestión fundamental. El mencionado Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que en poco tiempo se ha convertido en algo así como un estándar de referencia global, establece varios elementos para la protección de los datos personales. Ya establece por lo menos 6 principios básicos que debiésemos considerar muy seriamente, por cuanto nos ofrecen un camino de solución que requiere en todo caso de un cambio importante en la cultura de lo público y en la cultura del manejo de la información. Entre aquellas cuestiones nos plantea que los datos deben ser tratados de forma lícita, leal y transparente, que los datos se deben recolectar con fines determinados y explícitos, que deben ser adecuados, pertinentes, limitados a lo necesario, dependiendo del uso, deben ser exactos y estar siempre actualizados. Deben mantenerse estos datos de forma tal que se permita la identificación de los interesados durante no más tiempo del necesario y luego de eso anonimizar la información. Deben ser tratados de tal manera que se garantice la seguridad. Sin entrar aquí en los pormenores del reglamento, un elemento fundamental que subyace en todo esto es el consentimiento de las personas como base de la gestión de datos personales en casi todos los casos.
Otro elemento importante es la definición de lo que se entiende por datos personales, lo cual no se limita solo a nombre y apellido, sino que además incorpora cualquier otro elemento que pueda llevar a la identificación de un sujeto determinado cualquiera. Y ojo, que la declaración de valores no garantiza compromiso de cumplimiento. Se requiere acción concreta, promoción, códigos de ética, carta de derechos, un concepto de respeto al ciudadano y una exigible conducta de servicios públicos y de rendiciones de cuentas. Hay que tener cuidado, porque se trata de contener al Big Brother de Orwell que pareciera que nos está persiguiendo. Otros riesgos, a modo de ejemplo, son precisamente la discriminación algorítmica, que se refiere fundamentalmente a procesos a través de los cuales los distintos tipos de discriminación que ocurren en el mundo real pudieran ser reproducidos en el campo virtual, en entornos de datos, o la opacidad, que puede también ser intencional o analfabeta o intrínseca, y alude a la complejidad de los sistemas y las formas posibles de entregar la información frente a un público que definitivamente no es un público experto, lo cual es muy importante porque no todos tienen la misma capacidad para poder enfrentar la posibilidad de reducir el margen de falta a la privacidad de los datos que manejan. Hay otros mecanismos de contención que también son importantes de considerar y que surgieron por allá por el año 2013 a partir de las sugerencias que hizo la OCDE. Y la OCDE nos dijo, mire, en realidad queremos proteger los datos y para eso hay que establecer límites claros para la obtención de datos. Determinar la relevancia de los datos para el uso previsto realmente. ¿Son todos los datos útiles a los fines que queremos? ¿Qué queremos definir con el uso que se dará a los datos? Y deberíamos tener muy claro eso antes de solicitarlo, así como abstenerse de utilizar datos para usos distintos al determinado originalmente, o asegurarse de proteger los datos contra el acceso ilícito o la piratería. También sugieren asegurar que los avances, prácticas y políticas sobre el uso de los datos sean abiertos y transparentes. Garantizar a las personas que proveen los datos que ellos tengan acceso a los mismos y puedan verlos y solicitar modificaciones o su eliminación definitiva. También Naciones Unidas, de manera previa, había establecido ciertos principios para ser aplicados a la reglamentación de los ficheros computarizados de datos personales. Y eso tiene que ver directamente, digamos, con distintas otras fórmulas. Hay países que también han iniciado una acción respecto de la preocupación que les surge frente a esta situación. Nueva Zelanda, por ejemplo, si bien no constituye un marco integral, ofrece respuesta a frecuentes problemas relacionados con el uso de datos en el Data Future Partnership del año 2018. Incluye conceptos tales como valor, es decir, necesidad de explicitar qué se va a hacer con el dato. Incluye una línea de protección que implica seguridad, privacidad de los usuarios, anonimato y acceso solamente por parte de aquellos a quienes se permite. La elección, que es el consentimiento y la posibilidad de elegir qué hacer con los datos en los casos que esto pueda ser utilizado. En realidad, hoy muchos son los países que están desarrollando mecanismos e instrumentos para enfrentar el uso ético de los datos de sus ciudadanos. Y muchos son los ejemplos también que podremos revisar durante el desarrollo del módulo. Y también particularmente salud, investigación científica. De momento les dejo la referencia que ha servido de base fundamental para esta cápsula, la gestión ética de los datos, es decir, por qué importa y cómo hacer un uso justo de los datos en un mundo digital, de varios autores destacadísimos en sus materias. Finalmente, los dejo invitados a hacerse parte de este magnífico proyecto que encuentra su inspiración en el enfoque pragmático de los problemas a ser resueltos y en el desafío de la oportunidad de encontrar soluciones para los problemas de hoy y para los problemas del futuro, superando las miradas tradicionales, superando las miradas escépticas e incursionando en campos en que debemos esforzarnos para
tratar de incorporar valores e incorporar ética en el manejo de los datos y de la información que hacemos de lo que nos proveen las personas. Muchas gracias y evidentemente quedan todos cordialmente invitados.